Dios. Sean todos bienvenidos, que el Señor continúe añadiendo gracias a sus vidas. Vamos a estar sentados. No somos todos los que somos, pero somos los que hemos venido de corazón a rendirle culto a Dios hoy. Amén. De verdad es un gozo. Y si no nos íbamos a llevar nada, llevemos esa certeza y esa convicción, esa seguridad de que todo va a estar bien. A veces creemos que por una circunstancia, una situación, por muy dolorosa que sea, Jorge, todo está bien. Solamente tenemos que enfocarnos, tener nuestro centro, que solo es Cristo. Amén. Y eso no es magia ni nada. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la solución al problema fundamental del hombre. Es la solución a todas las cosas. Amén. Que el Señor siga añadiendo gracias a mis hermanas que preparan las alabanzas y las oraciones. Y bueno, todo eso es para el inicio pues de este maravilloso culto que hemos venido a rendir a Dios en esta tarde, en este día, convencidos pues de que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Amén. Tenemos algunos invitados, tenemos acá, bienvenida mi hermana Paula, ¿cómo has estado? Qué bueno. Sé que le doy gracias a Dios por tu vida, no te faltan las oraciones. Mi hermana Paula vive en San Casimiro y ella viene de San Casimiro a rendir culto acá. Dios honra a quien le honra. Eso nunca lo tengas. Dios honra a quien le honra. Nada que nosotros hagamos es más que lo que ya Él hizo por nosotros. Amén. Y eso siempre lo debemos llevar presente. Asumo que él es William, tu hijo. Sé bienvenido, William. Hermano, está con nosotros William acá hoy. ¿Cómo le decimos a William? Bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sé bienvenido, William. Esta es tu casa. Espero que este sea el primero de muchos días que van a estar acá con nosotros. Amén. Dios sabe todas las cosas y el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, en el tiempo se llama el tiempo del cumplimiento. Es cuando se cumplen todas las cosas. A veces nos desesperamos y a veces porque no vemos, creemos que Dios no está obrando. No, Dios siempre está obrando. Dios siempre está obrando. Decía mi pastor Andrés en estos días, el hecho de que nosotros no estemos haciendo algo, pues no crea usted que no está sucediendo algo. Aunque usted no esté haciendo, siempre algo está pasando, algo está sucediendo. Amén. Bienvenido mi hermano José, te bendigo. Asumo que es tu pareja, tu esposa. ¿Cómo es su nombre? Marielis. Hermano, está Marielis también con nosotros acá. ¿Cómo le decimos a Marielis? Bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea bienvenida, hermana Marielis, por fe lo declaro desde este punto. Espero que este sea el primero de muchos días acá con nosotros. ¿Amén? Gloria al Señor. Y está una joven que anteriormente venía de niña, pero ya creció y bueno, ¿cómo es que es tu nombre, hija? Gabriela. Hermanos, también está Gabriela. Ella es hija de la hermana Orañez. Ellas venían cuando estaban más pequeñas, pero ya se hicieron mujeres y ya usted sabe. Pero Gabriela, el tiempo de Dios es perfecto. Si hoy estás acá, pues recibe lo que Dios tiene para ti hoy. Amén. No se vayan de acá sin recibir lo que Dios te ha dado, lo que Dios tiene preparado. Aquí nadie le puede venir sino el Dios al que le trae. Amén. Entonces les bendigo. ¿Cómo le decimos a Gabriela? Sé bienvenida, Gabriela. Bueno, le damos gracias al Señor. Hoy vamos a tener la exposición del mensaje. Por favor, disfrutémoslo. Recibamos. No tienes que grabarlo todo, pero recibe lo que viniste a buscar. Si es donde Dios te hable en esa palabra, eso es lo que te vas a llevar. Amén. Entonces, atrévete a creerle a Dios y le abre tu corazón para que el día de hoy sea lleno de esa sobreabundante gracia. Vamos a estar llamando a la pastora María Quintana, quien tiene la exposición de la palabra en este día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos. Bueno, que reciban lo que Dios tiene preparado este día para cada uno. Vamos a ponerle de título, es Cambiando nuestra realidad espiritual. Ese es el camino, cambiar nuestra realidad espiritual.
Yo con estos lentes no veo mucho, pero rompí los lentes. Bueno, entonces vamos a estar leyendo en Primera de Samuel 3:15 al 20, María. Amén. Alguien que lo lea ahí en voz alta para que todos escuchen. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel tenía que descubrir la visión a él. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y respondió: ven aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? ¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la descubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces le dijo: Jehová es, haga lo que bien te pareciera. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en la tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel. Amén, gloria a Dios. Como sabemos, Samuel fue llevado al templo desde niño, ¿verdad? Y él vivía ahí con Elí y sus hijos. Y en ese tiempo del que habla la palabra, ya Elí se le estaban cerrando sus ojos. Cuando dice que se le habían cerrado sus ojos, es que ya no veía lo espiritual. Ya había perdido como el contacto con el trono de Dios. Pero ahí estaba Samuel, y Samuel estaba viendo todas esas situaciones. Pero Samuel, ahí dice que ninguna de las que él se aferró a Dios, y que ninguna de las palabras que dio cayeron a tierra, sino que todas se cumplieron. Porque Samuel se aferró a la palabra, se aferró a lo que Dios le habló, no a la realidad que él estaba viviendo esas dificultades que los hijos de Elí habían corrompido totalmente la palabra y el templo. Entonces, ¿qué significa esto? Que así como estos hombres, podemos ver todos los hombres que han sido llamados en la Biblia, que todos tienen una sola cosa, y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué significa? Que podamos cambiar la realidad espiritual. Que dice 2 Corintios 5:17. De modo que los algunos de Cristo fueron de Israel, también han pasado y aquí todas las. Ok, esto lo repetimos mucho, pero a veces no lo entendemos. Entonces, nosotros tenemos una nueva realidad. Y nosotros ahora estamos en Cristo. O sea, no somos las mismas personas que estábamos antes de llegar a Cristo. Entonces, porque ¿qué pasaba anteriormente? Vivíamos en el problema y tratábamos el problema nada más. Pero cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, este problema se resolvió. El problema de estar separados de Dios. El problema que tiene el hombre realmente es la separación de Dios. El problema es Satanás, es esa maldición que a causa de que Satanás operó y engañó al hombre al principio, quedamos en ausencia de la presencia de este Dios maravilloso. Pero ahora tenemos una nueva realidad. Cristo está junto conmigo y con ese problema. Porque digo que está junto conmigo con ese problema, porque nosotros llegamos aquí grabados y enraizados de todo lo que aprendimos en el mundo. Y venimos a Cristo, pero no es que venimos y hay una transformación como un chasquido de Dios. Nosotros tenemos que vivir un proceso aquí para entender lo espiritual. Entonces, el propósito de esto es que podamos entender verdaderamente el problema
del hombre, que podamos tener los ojos espirituales correctos para ver cada situación. Entonces ahora Cristo está junto con nosotros y aún nosotros trayendo todos estos problemas, tenemos la respuesta. Ya está la respuesta en nosotros. Ya Cristo nos hizo el llamado y dice que consumó todo lo que era necesario para que pudiéramos volver a reconciliarnos y a estar junto con Dios. Pero fíjense ustedes, todas esas situaciones, grabaciones, todo eso que está enraizado, levantó una torre en nosotros, una manera de pensar, ¿verdad? Sentimientos, emociones. Tenemos un estándar en todas las cosas que vivimos. Se levantó esa torre. Ahora nosotros estamos llamados a cambiar esa torre para poner, ¿cuál? La torre de Jehová. Entonces, hay muchos creyentes, ¿verdad?, que han levantado torres y nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Pero no han podido cambiar al mundo. Vienen a Cristo, pero como no entienden esta parte que tienen que cambiar todo ese ser que viene corrompido y no tiene las herramientas para hacerlo, entonces vienen al reino, comienzan a hablar de Cristo, hacen un movimiento para cambiar al mundo, pero eso se esfuma, porque realmente este movimiento que hacen estos creyentes no han podido cambiar al mundo, porque eso lo tratan de hacer vienen a Cristo, pero lo hacen con el conocimiento que traen de estándares, con sus estándares seculares. Entonces, nosotros tenemos que experimentar ese cambio, porque en lo que cambiamos la torre, entonces empezamos a ver la realidad espiritual, empezamos a enfocar todas las situaciones que se vivan desde los zapatos espirituales. Entonces, podemos traer valores, experiencia, conocimiento, aprendizaje. Todo eso es importante, pero eso no cambia el mundo, eso no nos cambia a nosotros. Primero tenemos que cambiar esa torre, que es una torre equivocada que está dentro de nosotros. Es que lo primero que tenemos que reconocer que eso está dentro de nosotros, pero que no tiene fuerza espiritual para derribar ese ser que está aquí herido y con sus situaciones y sus circunstancias. Entonces, cuando ellos hacen estos movimientos, por lo menos la iglesia, traen un tipo de avivamiento físico, pues, que es con lo que se ve, con lo que se siente, con el salto, que te profetizan, que te mueven las emociones, pero que realmente con las cosas humanas no se puede cambiar. Porque acuérdense que el problema es espiritual, el problema que traemos es espiritual, y con las cosas humanas no vamos a poder cambiar nada, porque eso no tiene ningún poder espiritual, todo es físico. Entonces, estas personas o las iglesias llegan a vivir peor que los incrédulos, porque entonces están aquí en el reino y están sufriendo y se sienten impotentes y están en situaciones que no pueden resolver, pero ya han llegado aquí al reino porque no han pasado por el proceso, ¿verdad?, de levantar la torre correcta, de derribar esa torre incorrecta que nos hace ver que lo malo es bueno, que es normal, que es verlo de manera natural. Entonces, primero cambiar la torre nosotros, pues lo que vamos a enseñar y ministrar de esta realidad, somos los primeros que tenemos que cambiar esa torre y colocar la torre correcta. Entonces, ¿cuál es esa torre? Esa torre que Dios quiere que tengamos, ese es el trono de Jehová.
Esa torre del trono de Jehová solamente se edifica cuando estamos orando. Aquí vamos a ver lo importante que es la oración. Porque vamos a ver lo importante verdaderamente que es la oración para nosotros, si sabemos la importancia. Porque cuando estás orando, pregúntate, porque todos oramos, ¿verdad? Pero cuando estamos orando, nos debemos preguntar, ¿estamos disfrutando del trono? Eso es una realidad en mi vida. Estoy sabiendo y entendiendo que mi trasfondo es el trono celestial. Estoy entendiendo a lo que me debo aferrar. Ustedes saben cuando están orando que se están moviendo las obras que vienen de ese trono. No es que Dios viene, sino que ese es el respaldo que nosotros tenemos. Que nosotros debemos entender que cuando nosotros oramos con esa torre correcta, conociendo que es que desde el trono de Dios es que descienden las obras, y que cuando estamos orando de ese trono vienen esas obras que trascienden en tiempo y en espacio, y entendiendo que es esa oración correcta que hacemos es la que transmite las bendiciones del trono. Entonces, si nosotros estamos entendidos de esto, debemos saber que todos, primeramente, antes de tomar decisiones, antes de hacer nada, debemos buscar el reino de Dios. Mateo 6:33. ¿Cómo dice? 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hasta ahora hemos visto que la oración es importantísima, que si es una realidad para nosotros, cuando hablamos no que Dios está en su trono, pero que nosotros a través de la oración nos conectamos con ese trono de Dios y Él trae la respuesta, trae la sanidad, trae la libertad. Nosotros estamos entendidos de eso, porque en el momento que realmente nosotros entendamos esto, vamos a ser unos apasionados de la oración, porque muchos estamos enfermos, muchos estamos con situaciones fuertes, muchos estamos algunos con necesidad, otros con las secuelas que traemos de vida de ese viejo hombre, y no la estamos pasando fácil. Pero entonces ya entendimos realmente que tenemos que levantar la torre del trono del reino de Dios. Si lo hemos entendido, entonces estamos librando una batalla correctamente. Tenemos que cambiar a ese viejo hombre. Ese tiene que cambiar, tiene que haber uno nuevo. Y ese se va a manifestar solo cuando nosotros entendamos la dependencia que tenemos que tener de la oración. Entonces, bueno, ahí, aferrados a ese trono celestial, ¿qué pasa? Vienen las respuestas. Vienen respuestas a nuestra vida. Y esa torre se comienza a edificar. ¿Cómo debemos comenzar? Entendiendo de qué se trata cuando hablamos de el trono celestial. Porque muchas veces hablamos del trono celestial y no sabemos exactamente de qué se trata, pues. Y lo que debemos tener principalmente es la seguridad de que cuando oramos hacia ese trono de Dios, Dios está edificando nuestras vidas. Dios está derribando al viejo hombre, porque él se tiene que ser edificado es de esta manera, porque Dios nos va a dar a conocer todo lo que está ahí grabado en nosotros, que nos hace tropiezo, para que nosotros no alcancemos verdaderamente el conocimiento de esta realidad. Entonces,
hay que poner esta torre en nosotros. Y esa torre es la torre del trono celestial. ¿Y qué pasa después que comienzan a venir las respuestas? Como les dije, comenzamos a ser edificados. Esta torre se comienza a edificar en nosotros. Cuando nos aferramos primeramente al pacto, no a un sentimiento o a una experiencia, como les decía antes, que han habido avivamientos, pero terrenales, con fuerzas de hombre, con emociones. Pero aquí la verdadera torre se edifica en la oración. ¿Cómo? Aferrados al pacto. Fíjense, si Samuel se hubiese aferrado a todo lo que vivió ahí en ese lugar donde él estaba, hubiese quedado herido, porque, como les dije, Elí estaba completamente cegado espiritualmente y los hijos todos estaban corruptos. Y si él se hubiese aferrado a eso, a lo incorrecto, lo más probable, o a lo que estaba viendo, que se hubiese levantado una herida grande en él y él no hubiese podido salvar esa generación. Sabemos lo que pasó en el movimiento de Mizpa, él no lo hubiese podido hacer. Entonces, por eso nosotros también debemos aferrarnos al pacto correcto, porque Satanás no va a descansar. No es que usted vino a Cristo y Satanás sí lo soltó. No, Satanás continuamente lo va a atacar para impedir que nosotros tomemos este pacto realmente. Entonces, ¿qué va a usar? El problema, los incidentes, las circunstancias. Es que todos los problemas surgen porque Satanás no va a querer nunca que nos aferremos al pacto. En el momento que nos disponemos a aferrarnos a Cristo, comienzan las circunstancias más difíciles y los problemas se hacen un ídolo. Pensamos en la mañana, en la tarde, en la noche, en lo que está sucediendo. Mientras tanto, Satanás toma lugar, despertando las heridas o despertando las cosas incorrectas que están en nosotros. Entonces, a veces hasta caemos en la religión porque queremos hacer humanamente lo correcto, lo que es justo, pero no se trata de eso. Es en realidad una transformación, es en realidad una recreación como tenemos entendido. Sin esa recreación lo hacemos todo en nuestra mente, nuestros pensamientos. Nosotros somos limitados. Dios es ilimitado, entonces nosotros tenemos que creer lo que Dios hace y está haciendo y va a hacer a través de nosotros. Entonces nosotros tenemos que transmitir esta realidad, pararnos sobre esa plataforma, entender que cuando estamos orando, ¿a quién le oramos? ¿Declaramos palabras al viento o estamos en la presencia de nuestro Padre que está sentado en el trono y que usa esa oración para conectarnos? Y que ahí es que podemos empezar a edificarnos para cambiar ese hombre corrompido, para cambiar ese hombre que estuvo separado de Dios, pero usted llegó, Dios le tocó su corazón, usted confesó, usted aceptó, pero no siguió, no se aferró, no entendía que tenía que aferrarse a Cristo, a solo Cristo, no a ninguna otra cosa. Hay tantas cosas que nos hablan cuando venimos al Evangelio, que lo que hacen es enredarnos la vida, porque empezamos a razonar en cuanto a lo que debemos hacer. Llegan a las iglesias y empiezan a cambiarle el vestido, que si no te pinte, que no camines así, que te pongas la falda larga. Tantas cosas exteriores que no edifican el alma del hombre. No lo hacen. Al contrario, el hombre está más atado todavía porque entonces tiene que cargar con todo lo que tiene, haciendo un esfuerzo para aparentar que está disfrutando algo que ni siquiera conoce. Entonces, ¿qué es el pacto?
El pacto que Dios nos ha dado es únicamente solo Cristo. De ahí vienen todas las respuestas. Nosotros vamos a tener respuestas únicas. ¿Qué significa eso? Que esas se van a dar para nosotros en lo individual una sola vez y que no han habido nunca ni habrán después. Nosotros veremos esas respuestas, porque esto va a traer como resultado que venga la recreación en nuestras vidas. Cuando comencemos a escuchar las respuestas directamente de Dios. Y yo no estoy diciendo que Dios le va a hablar a usted y usted va a escuchar una voz, pero en nuestro interior está el Espíritu Santo y Él es el que nos revela todas las cosas. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que aferrados al pacto, no hay otro camino. No se descuide, no se meta en todo lo que tiene que hacer como trabajador, como estudiante, como padre de familia. Cumpla con sus responsabilidades, pero que nunca se aparte de usted, que usted tiene un Dios y que usted tiene un pacto, realmente un respaldo para vencer esas circunstancias que vive a diario. Entonces, así como vemos todos los antiguos, a todo el que Dios llamó y le habló de este pacto, se aferraron a ese pacto y tuvieron muchas dificultades, pero siempre permanecieron. Y bueno, tuvieron su victoria, pues. Eso es lo que tienen todas estas personas que están inscritas en la Biblia, que ellos se aferraron al pacto y en los problemas es cuando más se manifestó el poder de Dios. Entonces, muchas veces nosotros decimos, sí, solo Cristo, porque hemos aprendido aquí en esta corriente que escuchamos, solo Cristo, pero en el momento de tomar las determinaciones, en el momento de seguir en la corriente de lo que debemos hacer, entonces decimos así, solo Cristo, y después comenzamos a escribir, sí, pero para que la persona venga tenemos que hacer esto, y tenemos que poner esto, o primero tengo que... No, es que no podemos ponerle otra cosa al Evangelio. Ya tenemos que salir de ese estándar de tratar de mostrar el Evangelio con misticismo, con obras de fuego, con movimientos, con sentimientos. Y no es que no los tengamos, y no es que de verdad Dios no haga obras de fuego, pero no estamos llamados a lo físico. Todo eso se tiene que manifestar como una plataforma desde lo espiritual, porque como somos físicos realmente, solo actuamos, vemos, escuchamos y tocamos, es con los sentidos físicos, pero que esos son unos sentidos auxiliares, porque como Dios nos puso en la tierra físicamente, los necesitamos, pero los únicos ojos que debió tener el hombre son los ojos espirituales. Entonces nosotros, ¿qué necesitamos? Hablamos de la oración, ¿verdad? Hablamos de que si estamos entendiendo que cuando oramos, ¿qué está sucediendo? Si estamos entendiendo que es una comunicación directa con el trono de Dios, si estamos entendiendo que de ahí viene la respuesta, si estamos entendiendo que de allí viene mi recreación, ¿qué es lo que estamos entendiendo en cuanto a la oración para que entendamos que la necesitamos? Que la oración prácticamente es nuestra vida. Cristo es nuestra vida, pero el orar nos hace permanecer en el Espíritu. Entonces, ¿qué necesitamos realmente? Aquí en el movimiento se habla de concentración, ¿verdad? No la concentración diabólica que hacen por ahí ni nada de eso. Es concentrarte. Sabemos qué significa concentrarse. O sea, quitar la atención de todo lo que está en el entorno y ponerla en una sola cosa, pues lo que estás haciendo. Entonces necesitamos ese tiempo de concentración. ¿Para qué? Para que se vivifique mi espíritu. ¿Y para qué? Para que me dé fuerza espiritual. Necesitamos fuerza espiritual para vencer el mundo, para vencer la carne, para vencer las emociones, para vencer todas las circunstancias. Necesitamos fuerza espiritual. Entonces,
Cuando se está vivificando nuestro espíritu en la concentración, ¿qué comienza a suceder? Los cambios profundos, porque se comienza a edificar la torre correcta del trono de Jehová. Ese es el motivo por el que tenemos que cambiar la torre que está en nosotros. Porque cuando esta torre, ¿verdad?, se comience a edificar completamente, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí va a empezar la sanidad. Ahí va a empezar que esas raíces que están grabadas, lo que está sellado en mí, esa naturaleza caída, va a empezar a cambiar. Muchas veces yo batallaba mucho, yo tengo bastante tiempo en el Evangelio, más de 25 años. Y yo batallaba mucho en mi religión, cuando estaba en la religión, mi religión porque era una religión. Y yo batallaba mucho y decía, Dios mío, ¿por qué uno repite los mismos errores? ¿Por qué uno repite las mismas acciones que no quiere hacer? ¿Por qué sufría tanto? Porque lo hacía con mi fuerza. No tenía el secreto de Cristo realmente. No conocía realmente el valor, el poder de esa herramienta de la oración. Nos las pasamos diciendo la oración tiene poder. No es la oración en sí. Es que esa comunicación con el trono es la que da el poder del trono celestial. Entonces, cuando empiezo a sanar, cuando Dios nos empieza a hablar claramente, nos dice dentro de nosotros y nos confronta con ese lado oscuro, con ese lado de comportamiento o de esclavitud o el problema espiritual que tenga más arraigado, entonces eso se comienza a manifestar para que tú lo veas. Es más, yo estaba en situaciones tremendas que digo, Señor, ¿por qué está pasando esto? Pero inmediatamente, no pasa mucho tiempo, descubro que había algo allí que yo nunca hubiese pensado que estaba, pero ahí estaba. Y el Señor entonces, ¿cuál es el egoísmo? Y yo, eso es egoísmo, no entiendo. El Señor te encara con lo que está ahí escondido, que esa torre, esa tiniebla que es el que te guía. Y entonces tú empiezas a actuar en esa falsa santidad de apariencia. Y es una esclavitud terrible. Porque yo que viví en esa religión fuerte, les puedo decir que es lo que se vive aparentando lo que tú no eres. Aquí uno tiene libertad, no de hacer lo malo, sino que tiene libertad de buscar y de entender, de ir entendiendo. Dios nos da esa oportunidad de entender qué es lo que está dentro de nosotros, que hace oposición para que no se manifieste la relación con Dios, para que no nos concentremos y entendamos la libertad que hay en Cristo. Y que el método es la oración. Y que debemos estar conectados con el trono de ese Dios trino que es nuestro Padre, que nos escogió, que nos llamó. Si usted está aquí, Dios le habló. No importa si usted no lo cree, pero Dios le habló a usted. Usted lleva, el que tenga una vida que esté desordenada, aún todos aquí tenemos que arreglar cosas. Aquí no hay ningún santificado. Santo, somos santos para Dios porque la obra la hizo Cristo y Dios nos ve a través de Cristo. Pero aquí todos tenemos que quitar, desarraigar, desenraizar esas cosas malignas que están en nosotros, que están ocultas y que nosotros mismos ni siquiera la queremos ver. Pero no se preocupe, Dios lo llamó, lo trajo y le va a enseñar cómo ser verdaderamente libre. Porque Jesús lo que vino a hacer es esto. Entonces, mi futuro, ¿verdad? Va a ser diferente. Va a ser diferente. Vamos a empezar a ver que realmente Dios está allí, que es real, que lo vamos a poder palpar en el Espíritu. Nosotros estamos recibiendo respuestas. Yo a veces me quedo impactada con
con cosas que me pasan para que yo pueda ver, porque nuestros ojos se tienen que abrir. Tienen que abrirse esos ojos espirituales, no todo a verlo en lo natural. Entonces, mi futuro comienza a cambiar. Al cambiar esa torre que está levantada dentro de nosotros, gobernándonos, porque esa torre la usa Satanás para gobernarnos. Entonces tiene que ser destruida, porque como él fue el que grabó todas estas cosas, en el momento propicio las toca, las levanta, para que nosotros no veamos a Cristo. Ese es el trabajo de Satanás. Entonces, si nosotros cambiamos esa torre, la derribamos y comienza a formarse esta torre correcta del trono de Dios, entonces nos va a llevar a las bendiciones de 24 horas. Porque, miren, imagínense, nosotros pensamos 24 horas, pero es una locura. Uno no puede orar 24 horas, así comenzamos. Pero ahora entendemos que todo parte de concentrarnos en la mañana, ¿verdad? Presentarnos delante de nuestro Padre, darle gracias por todo, ¿verdad? Poner nuestra vida ese día en sus manos, así sencillo, no vamos a ponerle mucho. Poner su vida ese día, ese horario en sus manos y usted prepararse para todo lo que va a ver durante ese día, para lo que va a ver en su caminar, y con los ojos abiertos, viéndolo todo correctamente, porque cuando no tenemos esa torre correcta en nosotros criticamos a los demás, nos empezamos a creer santos y vemos a los demás, ay, pero mira esta, cónchale, pero va a seguir haciendo lo mismo, lo volvió a hacer. No, nosotros no estamos llamados a eso, eso es en la religión, que hay un señalamiento y una condenación completa. Yo todos los días creía que me iba a ir para el infierno, porque oye, esa cosa era terrible, eso era asolador. Ahora yo me gozo tanto ahora porque ya entendí, pero Dios nos llamó y estábamos, ¿cómo estábamos? En delitos, en pecado, en toda esa tiniebla. Pero después que nos llamó y nos trajo para acá, si hacemos algo, si hacemos algo que Él sabe que esa torre está levantada de nosotros, ese es el que construyó Satanás porque nacimos separados de Él, entonces nos va a botar. Nos va a mandar para el infierno. Y me va a venir a decir, tiene que ser santa porque tu Padre es santo, porque eso es lo que le dicen a uno. Claro que uno tiene que ser santo, pero eso se va a construir. Eso ya usted no va a venir obligado. No va a ir 50 horas obligado orando y lista de oración de 50,000 personas, de 10, de 5, de 20. No, ya la oración está programada en nosotros. Ya sabemos cómo debemos orar y clamar. Entonces vienen estas 24 horas. Las 24 horas no es que usted se va a pegar y sentar. Usted no va a estar 24 horas en una parte. Pero sí le puedo comprobar que sí puede suceder. Que sí está. Pero no tenemos que hacer la experiencia cada día. Miren, entonces, hablando siempre de estas 24 horas, yo vi aquí una cosa preciosa porque en una clase del hermano Johan, porque hay dos cosas que nosotros hacemos normalmente. Todos seguramente, no hay nadie, bueno, a menos que sea una persona que esté enferma, bueno, pero todos, ¿qué hacemos? Primero, respiramos. Y respiramos sin darnos cuenta. Ahorita entramos en cuenta porque dije respirar, pero eso lo hacemos naturalmente. Y segundo, ¿qué hacemos? Pensamos. Esas son las dos cosas que hacemos al levantarnos en donde estemos. Eso es lo que estamos haciendo. Respiramos y pensamos, ¿verdad? Guarden ahí quien opera en los pensamientos. Guárdenlo ahí. Entonces, eso es lo que hacemos. Pero podemos llegar a tener esas 24 horas naturalmente. ¿Por qué? Mira, estoy respirando porque es necesario, ¿verdad? Usted no puede parar de respirar. Si para de respirar, se muere. Entonces, la oración no es apartar un tiempo. No es que tú digas, voy a apartar un tiempo para orar. Puede ser continua.
porque la oración es más bien ganar tiempo. Oye, qué bonito fue eso, mira, porque lo más necesario para nosotros los cristianos, vamos, el respirar, que es para todo el mundo, y la oración. Eso es lo más importante para nosotros. Entonces, la oración es nuestro respiro espiritual. Y mire cómo lo hacemos. Por eso es que aquí todo depende de que usted tenga claro el pacto en su corazón, que ya Cristo usted lo salvó, y lo sanó, y lo libró, y lo llamó, y tiene un plan de paso, le digo. Así es que eso está seguro, ¿verdad? Eso tiene que estar en nosotros como una realidad. No es que nosotros oímos aquí, sí, solo Cristo, pero cuando salimos por ahí, no hay Cristo. Para nada, ¿verdad? Seguimos siendo los naturales. Voy en mi carro, quédate, voy a esto. Hago todo lo hago natural, pero cuando estoy en el culto, o estoy llorando, o estoy en una actividad, estoy concentrada de, sí, solo Cristo, esto es lo correcto, esto no es lo correcto, pero cuando me separo de ahí, ya no está Cristo. Ya no está Cristo. Entonces este pacto se tiene que revelar en nosotros. Cristo, tenemos un nuevo dueño, tenemos un espíritu vivificado. Ya no le pertenecemos a Cristo, a Satanás. Ya no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos a Cristo. Y Él va a edificar esta vida, pero usted lo tiene que hacer correctamente. No es por esfuerzo. Mire, ella es la que más ora. Sí, hace 3 horas seguidas. No se trata de eso. Se trata de que sea una realidad que usted primero se presenta delante de Dios, ¿verdad? Y segundo, que empieza a recibir las respuestas. Cuando empezamos a orar, todo va a cambiar. Cuando empecemos a orar con este conocimiento de lo que somos hijos de Dios. Ya Satanás no puede nada contra nosotros. ¿Qué tiene Él? Lo que nos grabó. Y el mundo que nos afirma lo que teníamos, pero no, ya Cristo hizo la obra perfecta. Ahora nosotros tenemos que edificarnos con el conocimiento de esta palabra. Tenemos que pelear esa batalla, porque es una batalla espiritual. Entonces, miren, sí podemos estar las 24 horas, porque las únicas 2 cosas que nosotros hacemos es respirar y pensar. Ahora yo tengo que renovar mi manera de pensar. ¿En qué voy a estar pensando si voy caminando? Voy a comprarlo, voy ahí al Gama, voy caminando. ¿Qué debo estar pensando? ¿En qué debo estar centrado? Señor, oye, ¿qué decirle? Alguna situación que tenga, cónchale, mi esposo, toma un ejemplo. Oye, mi esposo con esa terquedad, ¿cómo debo hacer? Derribe esa torre en él. Dame la palabra específica para yo mostrarle que ese no es el camino correcto. Voy meditando. ¿Qué voy meditando? Tengo un problema, ¿verdad? Supuestamente tengo un problema. Ese esposo terco. Oye, esa persona que está al lado mío y que si es terco es un obstáculo, es un problema. La terquedad es de Satanás enteramente. Eso ni lo dude. El que es terco tiene que soltar eso. De verdad, créalo. Entonces voy en mi caminar meditando para que Dios me dé una respuesta. ¿Qué estoy haciendo? Estoy llorando. Cambié el pensamiento de que este hombre, ¿hasta cuándo? No, yo no aguanto más. Cuando llegue se lo digo. No. Yo voy a estar meditando en el Señor para que Él me dé una respuesta. Entonces, si fuese así, que uno continuamente se experimentara en ponerlo todo en las manos de Dios, en todo tiempo,
en toda situación, nosotros vamos a empezar a ver cosas que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre. Nosotros vamos a empezar a ver nuestra renovación espiritual. Nosotros mismos nos vamos a empezar a desconocer. Porque hay aspectos de mi vida que a veces yo digo, Dios mío, ¿pero qué es esto? Uno va a empezar a sentir esa transformación. Con eso que Satanás nos atormenta de continuo en la casa, eso no puede ser un problema para nosotros, no debe ser. Porque sabe una cosa, los problemas son una bendición. ¿Verdad? Qué contradictorio, ¿verdad? Que de ahí uno sufre, llora y todo. Pero son una bendición. Porque los problemas están para yo ver la respuesta de Dios. O sea que cada problema que usted se le presente, no se queje, no llore, no grite, no pelee, no se ponga bravo. Simplemente diga, ajá, Satanás. Ya aquí yo voy a ver la respuesta de mi Dios, porque yo tengo un Dios, yo tengo un Padre. Entonces yo voy a ver la situación de diferente manera. Ahí va a estar una respuesta de Dios. ¿Qué va a usar el Señor para lijarnos? Para quitar esas cosas, que se hagan evidente que están allí, para que las desechemos. Y para que nos sanemos en el proceso, tiene que haber la sanidad. Hay personas, no sé si ustedes, pero hay personas que le hacen cosas a uno, bueno, que uno cree que que es terrible eso, que producen un dolor. Y uno piensa, ay, ¿cómo me quito esto? ¿Cómo? No, ya eso no va a existir más. Porque si cambiamos los ojos, vamos a ver que esas personas son usadas por el mismo diablo. Pero eso trabajan para que yo me perfeccione. ¿Qué les parece eso, pobrecito? Entonces tenemos que pelear para que estos también lleguen aquí, para que dejen de ser tropiezos para los que hacen la obra, para los llamados de Dios. De esto se trata todo. Entonces sí podemos estar las 24 horas, pero cuando nuestra vida, nuestro pensamiento esté solo en Cristo. Porque Él solucionó todo. No hay nada que dejó por fuera. Nosotros tenemos un Dios absoluto y soberano, dueño de la vida, de la muerte, de todo. Él hizo la obra al principio, no había nada. Y Él lo hizo y lo estableció todo. Y usted está aquí porque hay un plan. Usted está aquí porque Dios quiere mostrarle para qué lo llamó y quiere enseñarle cómo manifestar ese llamado. Así que no se deje engañar. Entonces, bueno, como respiramos naturalmente, así mismo, y lo que hacemos constantemente es pensar, cambiemos los pensamientos. Con este pacto, aferrémonos a esto, porque las respuestas están en Cristo. No las vamos a hallar en las personas. A veces nos queremos ir a quejar y contarle a las personas, ay, lo que me pasó. Y más bien lo que hacemos es dañar a las personas, porque hasta se ponen bravos con lo que uno les cuenta. Ay, ¿cómo te hizo eso? Eso es un error. Eso es un error verdaderamente. Tenemos que cambiar todo esto. Y voy a darle rapidito. Bueno, entonces cuando nos aferramos, vamos a estar en esas 24 horas. Si logramos meditar en el Señor, por lo menos 5 horas al día, cuando lleguemos a experimentándolo, porque nosotros vamos a empezar con 5 minutos de oración. Yo no le voy a decir a usted que usted venga hasta tirando palabrerío allí, no. Y vamos a orar con el contenido de Camino de Salvación. Usted va a comenzar a orar, a darle gracias a Dios, porque usted tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le está guiando y está obrando en su vida, en su familia, en su trabajo, en donde usted está, el Espíritu Santo está obrando. Nunca lo dejará, no importa lo que usted haga.
No lo vea desde sus limitaciones. Se equivocó, levántese. Porque Dios lo llamó, lo salvó y usted no se va a caer fuera de esa arca donde Dios lo puso. Solo que usted tiene que entrar en el conocimiento de la realidad espiritual que tiene que vivir después de este nuevo nacimiento. Después de el Señor va a hacer la recreación en nosotros. Él comenzó una obra y la va a completar. Pero usted tiene que tomar conciencia de lo que usted es. Cuando órele a Dios dándole gracias por lo que ya hizo en usted. ¿Usted sabe lo que Él hizo? ¿Sabe lo que Cristo hizo? Lo regresó a ese hombre, a imagen y semejanza que hizo al principio, a su imagen, a su semejanza. Ese hombre que Dios le dio el Espíritu Santo, que le dio un espíritu vivo para que se comunicara continuamente con Él, que le dio un Edén para que disfrutara de las bendiciones de ese Edén. En ese Edén estaba todo lo que el hombre necesitaba. Dele gracias por eso, aunque probablemente lo diga y no lo crea, pero repítaselo a sí mismo porque Dios lo hizo. Es que usted no lo crea, ese es su problema, pero Dios lo hizo. Y si usted quiere entrar en la corriente de esta salvación tan grande y puede vivir disfrutando, porque ¿de qué le sirve haber confesado a Cristo? Vamos a ver, y está sufriendo, y está en problemas, y está fracasando, y está en situaciones, y está enfermo, y está atormentado. ¿De qué le sirve? Ajá, esa es la condición de un hijo de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que no es posible. Entonces, montémonos en este camino, caminémoslo, entendamos el Evangelio. Yo sé que nosotros hemos sufrido, por lo menos yo digo de mi parte, yo sufrí tanto con ese Evangelio razonal, nada más de esfuerzos humanos, donde no estaba el poder de Dios, que me la pasaba preguntando, bueno, ¿y dónde está el poder? ¿Y cómo le dan el poder a uno? Y otra pregunta que me hacía, ¿dónde está el gozo? Hablan de un gozo, una alegría que no es la alegría de la tierra. ¿Dónde está que yo no lo tengo? Y se lo preguntaba todos los días a Dios. Pero claro, no tenía la respuesta porque no conocía el camino verdadero, lo que es el Evangelio. El Evangelio es Cristo, hermano. Mire, toda esa Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de la obra completa que vino a hacer el Hijo de Dios para redimirnos. Y que el oír un evangelio incorrecto nos tuerce el camino, nos lleva por caminos incorrectos. Entonces lo que tomamos son las formas, las ideas y el razonamiento del líder o de la iglesia donde nosotros estamos asistiendo, pero estamos sufriendo. Y ahí están todas las heridas, y ahí están todos los nervios, la angustia, la ansiedad, y ahí están todos los problemas. Entonces convivimos continuamente con ese problema que no me ha soltado. Tengo miedo, tengo mucho miedo. Hay gente que vive en temor constante. Bueno, yo tengo miedo como todo el mundo, pero yo he tenido cerca de mí muchas personas que tienen miedo de todo. Miedo de todo, que para mí es irracional, pero Satanás ha trabajado en personas que todo les da miedo, todo les da pánico. No dan un paso adelante si primero no confirman hasta, bueno, pues están viendo el piso y están viendo para ver si está el piso ahí. Oye, sí, lo digo de esta manera, pero esto es una realidad. La gente no avanza. ¿Por qué? Porque Satanás levantó su torre. Y aunque Dios les dio talento y dones a usted, y los tiene, usted los usa para el mundo, porque no entiende, pero usted los tiene, están allí, y Dios quiere que se manifiesten. Dios quiere bendecirnos con sus bendiciones del trono, que no son las que hablan los hombres de que si el dinero, que si nada, la fama, eso no es, eso es Génesis 3, 6 y 11. Que el hombre anda en su yo, en su búsqueda de dinero y en su búsqueda de fama. Yo les digo, amados hermanos, realmente
que la verdadera libertad está en conocer el Evangelio. En ninguna iglesia usted va a oír hablar de que el Evangelio es Cristo, que es solo Cristo, que es que cuando lo mezclamos con otras cosas, cuando queremos mezclar el Evangelio con el fuego de Elías, estamos destruyendo el Evangelio, porque Elías vino con un propósito, se manifestó el fuego, pero lo que nosotros tenemos que ver, que ese Elías que Dios llamó, tenía el respaldo del trono de Dios, y por eso es que se manifestaba esa obra. Pues Dios lo llamó a usted, créalo, y está esperando que usted comience a caminar en esta corriente. No se limite a, no, que yo, porque ¿cómo voy así yo si estoy así? ¿Cómo voy así yo si no tengo real? ¿Cómo voy así? No se limite, porque Dios quiere darnos hasta que sobreabunde, pero solo cuando tengamos el corazón para Cristo. Porque si Dios nos da todo lo que Él nos quiere dar, entonces nos corrompemos, nos enamoramos del dinero, entonces queremos levantar una iglesia que es una mansión que tiene oro y que tiene espacio, pero no queremos eso. El propósito es que se salven las almas. El propósito y el deseo de Dios desde el principio es que se salven las almas. Y va a haber una respuesta de las 25 horas, que ese horario no existe, pero llamamos 25 horas cuando estemos experimentando las respuestas eternas, las respuestas de la eternidad, cuando ya se haga de costumbre que estamos viendo las respuestas de Dios en lo que estamos viviendo. Dios quiere levantar evangelistas, ¿verdad?, que no tengan un contenido mezclado, porque el evangelio se va a seguir perdiendo. Las iglesias están cerrando. Sí, mire, en Alemania, en España, en Europa, en Estados Unidos, las iglesias están cerrando. Están cerrando. ¿Por qué cerraron? Porque no tenían el contenido correcto. Esta generación en la que estamos viviendo no quiere tener nada que ver con el evangelio. Están absolutamente a espaldas del evangelio. Y nosotros fuimos escogidos para alumbrar esas almas. Créalo en su corazón, porque es que no lo va a hacer usted. Es que no es con su fuerza, es con el poder de ese Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros. Con ese poder vamos a libertar esas almas. Entonces, conozcamos bien el Evangelio. No se lance, sí, solo Cristo. No. Métase en la corriente. Primero, identifique, diga, ¿cuál es mi identidad? Llénese de ese poder. Oye, cuando yo me llené de ese poder de las 5 seguridades, de cuál era mi identidad, que era hija de Dios, que era una realidad, que los ángeles estaban a mi favor, que si yo oraba, Satanás se arrodilla. Que, oye, ya yo no soy una ciudadana de esta tierra, es que ya soy celestial, ya esta vida mía no acaba. Bueno, porque es que esto no acaba, es eterno. Que ya estoy disfrutando de todo esto. Y que Dios puso en mí lo necesario para que yo cumpliera con la misión. También lo puso en usted, o yo. En usted también. En usted, hermano. Lo puso en todos los que están aquí. Porque Dios no hace nada por casualidad. Dios tiene un plan específico. No se equivoca. No diga, no, vale, pero es que yo siempre he fracasado. No, y si yo a Dios lo he buscado de todas maneras. Yo le diezmo, yo le doy ofrenda, yo los domingos voy para la iglesia, a mí no me ha pasado nada. ¿Sabe por qué no ha pasado nada? Porque usted no conoce el trasfondo del trono celestial. Porque usted no tiene el pacto de Cristo dando frutos en su espíritu.
Ese espíritu se tiene que vivificar, aunque ya Cristo lo hizo, pero eso tiene que suceder en usted. Entonces recordemos, aunque venimos a Cristo y Él nos lo dio todo, tenemos un enemigo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Él puede hacer? Bueno, tropezar su llamado, destruir su familia, destruir su negocio, sus planes. Él está las 24, las 72, los 365 días del año. No le quita la mirada. Tiene sus millones de demonios, nada más viendo cuando usted se equivoque. Y después lo comienza a acusar. Y usted se empieza a esconder de Dios. Ay, no, yo no voy a... Ay, Señor, ¿por qué? No. Eso se manifestó y usted se siente mal así. Es porque usted tiene al Dios creador, a su Hijo y a su Espíritu en usted. Porque donde está el Espíritu está Dios y está Jesús. Recuerden que esto es un misterio, pero que no somos limitados, pero tenemos que entenderlo. Así, está mi Padre conmigo. Nunca me dejará, no me soltará. Bueno, yo saco como conclusión, ¿verdad? Que el desconocimiento del contenido del Evangelio es la principal arma que usa Satanás para destruir a los hijos de Dios. Y para que estemos en ignorancia, sufriendo y tropezando y haciéndole daño a otros. Pero vivamos la realidad espiritual. Cambiemos de lo físico a lo espiritual. Solo con oración. Alcanzar las 24 horas en concentración. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Vamos a dar acción de gracias por la palabra que recibimos hoy. Yo me quedo con el foro de que hay una torre incorrecta en nuestra vida que se edificó por Génesis 3, 6 y 11 y debe ser derribada esa torre de heridas, de temores, de inseguridades que Satanás utiliza para tropezar nuestro camino, para impedirnos ser testigos. Y la manera de poder edificar la torre de Dios en nosotros es a través de las 24 horas, donde tenemos nuestros pensamientos y nuestra respiración, utilizando entonces la respiración para avivar este cuerpo, porque si no respiro me muero, pues, y la oración para avivar mi espíritu, es la respiración del alma, la respiración del espíritu. Y concentrándome en ese pacto de que Dios nos ha dado, que solamente Cristo consumó todo en la cruz del Calvario, cambiar la forma de ver los problemas y ver que en los problemas Dios me quiere sanar, Dios me quiere edificar y Dios quiere que yo sea un canal de bendición para los demás. Amén. Entonces no puedo transmitir una sanidad que yo no puedo disfrutar. Dios quiere sanarnos y esa es la bendición que recibimos en la palabra de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, Dios, por las respuestas que recibimos en este día, Señor. Mi Dios, hoy clamamos para que la fuerza del Espíritu Santo sea en nosotros para aferrarnos de esta palabra y no dejárnosla quitar con el enemigo o dejárnosla quitar con los problemas en la semana, Señor. Que esta palabra la podamos meditar durante la semana y nos podamos aferrar para desafiar en nuestros temores, en nuestras heridas, y en todas estas cosas que tú nos quieres sanar, Señor. Dios, te doy gracias porque tu palabra también dice que esta palabra vivifica nuestros cuerpos, Señor. Que hoy recibamos fuerza en nuestro cuerpo físico también, Señor. Mi Dios, entregamos en tus manos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, Señor. Todo lo que nos agobia, 1 de Pedro 5:7, que echemos todas nuestras ansiedades delante de ti, pues tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Hoy nos aferramos a esta palabra que nos has dado a través de la pastora para recibir aliento, Señor.
y nos levantamos, Señor, con la seguridad que tú nos diste como tus hijos. Gracias por habernos adoptado, por habernos escogido, por habernos santificado, justificado y limpiado de nuestras maldades, Señor. Mi Dios, también oro por los diezmos y las ofrendas. Clamo para que seas tú bendiciendo, como dice tu palabra, al 100 por 1, Señor. Que podamos seguir devocionando nuestra economía para ti, entendiendo que también es una forma de alabarte y de glorificar tu nombre, Señor. Bendice la economía de mis hermanos, sus empleos, sus campos de trabajo, Señor, que reciban la fuerza para ser testigos en esos lugares. Mi Dios, sabemos que las tinieblas se levantan y que Satanás está ejerciendo un poder en esta época, que las personas están siendo cada vez influenciadas por las tinieblas. Pero tu palabra nos dice que tú nos has dado un nombre que es sobre todo nombre, Señor, y que en ese nombre todas las fuerzas de Satanás tienen que retroceder. Que en los trabajos mis hermanos experimenten el respaldo del trono celestial, entendiendo que no tanto es por el sustento, sino que es necesario que también la cultura sea tomada por el Evangelio, Señor. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de los hermanos presentes, también los que nos vieron a través de TikTok y los que nos verán a través del mensaje que se sube en YouTube, Señor. Clamo por ellos para que esta palabra sea tomando lugar en sus corazones y sean avivados a través de ella, Señor. Todo sea para tu gloria, para tu honra y alabanza. Hemos orado en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Ahora sí pasamos a nuestro pastor con el acto central.